tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Hoy el grupo de Yalexis Abed Bolaño, Marledith Rosado Robles y mi persona, Yalile Muegues, quiere llegar hasta ustedes para comentarles un poco sobre las alternativas psicosociales para el abordaje psicosocial a las víctimas de las problemáticas sociales en Colombia. Este es un tema muy importante, muy agradable que queremos socializar hoy con ustedes. Colombia, históricamente, desde la época de la conquista, ha estado inmersa en diferentes enfrentaciones que han dejado millares de personas afectadas con el conflicto armado interno más antiguo del hemisferio occidental. En estos momentos podríamos afirmar que no hay un solo colombiano que no haya sido afectado directa o indirectamente por el accionar de los grupos armados ilegales del Estado. Detenernos a hablar de las víctimas de las poblaciones, de las problemáticas sociales en Colombia, es un tema que abarca no solamente lo guerrerista, sino también las desigualdades sociales, pobreza, el hambre, el desempleo, la violencia de género, la discriminación, el racismo, entre otras. Aunque vivimos en un Estado social de derecho, donde el Estado debe garantizar la integridad y la honra de las personas, vemos diariamente cómo se violan los derechos humanos y cada día son más las víctimas de este tipo de problemas sociales. Lo preocupante de todo, esto parece que no tiene fin. Todas estas problemáticas merecen ser estudiadas y abordadas desde un enfoque psicosocial, lo que implica no solamente una mirada desde las consecuencias en lo psicológico y social, sino que debe haber un abordaje holístico para que desde las diferentes disciplinas del saber puedan aportar a la investigación con presión y atención a las víctimas de estas problemáticas. Dentro de las alternativas de este módulo, de alternativas psicosociales para el abordaje psicosocial de las víctimas de las problemáticas sociales en Colombia, encontramos las denominadas tendencias emergentes, dentro de las cuales se destacan los siguientes. Teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia analiza y reflexiona en torno al proceso de globalización al sistema capitalista, enfatizando en la hegemonía de las economías centrales y su implicación en los países concebidos como periféricos, existiendo una conexión de la pobreza global con la polarización social, la desigualdad entre y dentro de los países. La pobreza desde esta teoría es explicada Esta teoría nace en América Latina en los años 60 y 70 a partir de los siguientes postulados. El subdesarrollo está estrechamente relacionado a la expansión de los países desarrollados. Desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda. El subdesarrollo no es un proceso que lleve al desarrollo, es una condición más bien en sí misma. La dependencia no solamente hace alusión a la relación entre los países, sino que crea estructuras alrededor de los países. Partiendo de la teoría de la dependencia, nacen otras vertientes dentro de las cuales encontramos las siguientes. Entre ellas la corriente crítica o estructuralista, la cual analiza la forma como las instituciones y cómo las estructuras productivas generadas van condicionando la dinámica económica de los países en desarrollo y generan comportamientos que son diferentes a los de las naciones más desarrolladas. Las corrientes neomarxistas o enmarcadas en el enfoque dialéctico y el análisis del capitalismo. Esta corriente explica que la dependencia económica de América Latina dentro del sistema capitalista mundial condiciona las estructuras internas, haciendo a los países dependientes en su propia construcción. Contemplan el socialismo como única alternativa para contrarrestar la dependencia. El pensamiento decolonial. El pensamiento decolonial tiene como razón de ser y objetivo la decolonialidad del poder, es decir, de la matriz colonial del poder. El pensamiento decolonial
realiza diversas críticas a los distintos procesos de colonización por parte de las potencias y de manera posterior a los desarrollos conceptuales que se han venido gestando a lo largo de los últimos 20 años, que dan cuenta de una crítica de la modernidad asociada con la colonialidad. La teoría de las subjetividades, según Fernando González, afirma que la subjetividad debe ser entendida no como un fenómeno individual, sino como un fenómeno social. La subjetividad ha sido tratada de múltiples maneras por las diferentes ciencias sociales, al ser concebidas desde un carácter individualista y mentalista. La subjetividad implica una unidad inseparable entre las emociones y los procesos simbólicos. El sentido subjetivo aparece como una producción psicológica que no es en línea en dirección con el carácter objetivo de la experiencia. Lo subjetivo aparece como consecuencia de las relaciones y acciones de las personas, su espacio de vida social. Estudio de género. Según Judith Butler, máxima representante de esta teoría, afirma que la opción sexual distinta es un derecho humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que alejan el círculo imaginario de la sexualidad normal y que ejercen un derecho a proclamar su existencia. El género es una construcción social. Lo anterior busca plasmar nuevas maneras de entender los procesos de subjetivación más allá de lo biologicista. El género entonces comprende una asignación de patrones, roles culturales y características que encierran lo estético, lo comportamental, las valoraciones y las conductas que diferenciadamente marcan lo que es ser hombre y ser mujer dentro de una sociedad. El género es una de las violaciones de derecho más grande que vemos en nuestro país, pues ser mujer y hombre no es una camisa de fuerza a la cual debemos estar sujetos. Tener un género es ser como me siento y ser como quiero ser. Podemos afirmar que ser trabajadores sociales es asumir un gran reto, puesto que las problemáticas sociales en nuestro país, en nuestro territorio, son diversas y no pueden ser abordadas desde una sola teoría o una sola corriente de pensamiento. Es necesario siempre tener en cuenta las diferentes posiciones de pensamiento, ya que nos permiten entender de una manera más amplia dichas problemáticas. Como referencia a la problemática del desplazamiento forzado en Colombia, el problema no es solo brindar a las personas desplazadas acompañamiento para el retorno a sus territorios, también es necesario analizar otras variables que inciden en esta problemática, por ejemplo, la desigualdad social, la pobreza, el acceso a la educación, la falta de presencia del Estado, con todo su accionar político, económico, educativo, servicios de salud y saneamiento básico para estas comunidades, puesto que en muchas ocasiones las personas desplazadas han sido expulsadas de sus territorios por sus mismos coterráneos, que encuentran como única salida sus necesidades de vincularse a los grupos armados ilegales o a las Fuerzas Armadas del Estado. Para el abordaje psicosocial a esta problemática es necesario hacer un trabajo articulado que permita brindar una verdadera atención a las personas que logren trascender.